Buen día a todos. Vamos a empezar la clase de hoy día. Ya son 11:10, ya podemos empezar, aunque veo que falta un poco de sus compañeros, no somos todos, pero ya vamos a empezar y en sí vamos a empezar también a tratar los temas referentes al curso, porque la primera clase la semana pasada lo que hicimos en sí fue revisar sílabus, revisar plan analítico, revisar la página del Moodle y hablar un poco sobre la forma de evaluación. Y ya el día de hoy ya vamos a empezar con la unidad 1 y en sí son temas generales sobre, como ya le expliqué la de la semana pasada, el lunes de la semana pasada, son temas generales sobre los diferentes tipos de sistemas de comunicación. Y después ya en la segunda parte de la clase vamos a hablar, ya vamos a introducir, a hacer una primera parte de la unidad 2, porque considerando que nos vemos una vez a la semana, ya hay que seguir avanzando. Y también en la parte final del curso, si no me acuerdo yo, no me acuerdo porque le tengo que decir algo sobre el proyecto y más bien sobre los grupos, porque ya hay novedad respecto a esto y para que ya se vayan conformando los grupos. Entonces al final de la clase también vamos a tratar este tema. Déjeme aquí admitir a otros compañeros que están ingresando. Les voy a compartir pantalla, las diapositivas. Por favor, me confirman que si pueden o no pueden ver las diapositivas. Si pueden verlas. Sí, ingeniero. Entonces, ahora déjenme. Todavía ni hemos empezado, lista, la tomo ya, no sé, cuando la tomo. Más adelante tomamos lista, lo que nos desocupamos. Entonces, déjenme abrir también aquí el listado de participantes, por si acaso alguien de ustedes se sale y quiere reingresar para tenerlo aquí bajo control, el que quiere ingresar. Y de ahí ya podemos empezar. Ya voy a poner en modo presentación el todo y ahora sí. Chat, ya está bien. Entonces, en sí, igual, aquí si necesitan, ustedes tienen mi correo. Una cosa, porque ya me pasó en otro curso. Si ustedes me tienen que decir, entre comillas, algo de personal, problemas personales que han tenido respecto al curso o que tienen o que pueden tener, no me escriban por Telegram, me escriben esa cuestión, tienen que escribirla por correo. Si es una cuestión general, una pregunta general, puede ir en el grupo de Telegram, pero si es una cuestión personal, tienen que escribir por correo, porque si no, por Telegram, cuestiones personales, o sea, preguntas personales no le voy a contestar. Por eso que hice el grupo y no les di mi contacto para que me escriban en Telegram. De ahí está para contactos directos. Personal está con mi correo institucional. Solamente a través de este medio le voy a dar respuesta. Entonces, ya el día de hoy vamos empezando con la unidad 1. En sí lo vamos a completar el día de hoy mismo porque no tiene mucha información de detalle, en sí tiene más información general. ¿Y cuáles son los temas que vamos a ver en la unidad 1? Aunque ya se lo expliqué la semana pasada. Lo que vamos a ver ahora son importancia y relación con otras vías de comunicación, los tipos de vías de comunicación, vías de comunicación terrestre, ferroviaria, marítima, fluvial y aérea. Vamos nosotros aquí ahora a dar diferentes definiciones, a ver diferentes temas. En sí, lo que vamos a hacer en la primera diapositiva es un historial de cómo se desarrollaron las carreteras o en sí las vías de comunicación
desde tiempos antiguos hasta el día de hoy y el desarrollo que han tenido. Y después vamos a analizar los diferentes elementos de cada uno de estos tipos de vías de comunicación de la cual vamos a hablar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que desde el tiempo remoto el hombre se ha enfrentado con el problema de vencer la distancia y para resolver ese mismo problema empezó a utilizar sus propios medios de comunicación, porque en sí un medio de comunicación es la forma con la cual, a través de la cual algo se mueve de un lugar al otro, porque no es solamente una persona que se mueve de un lugar al otro, a través de qué medio lo hace, también puede ser un producto, mercadería, como también pueden ser mensajes. Entonces, de ahí el hombre empezó a desarrollar sus propios medios de comunicación para vencer las distancias. Y tras de muchos siglos y desarrollo, sobre todo luchando contra el medio geográfico, se ha logrado acortar distancia empleando modernas vías de comunicación. Obviamente, la forma de moverse desde un punto al otro ha cambiado a lo largo de los siglos y hoy en día tenemos una forma rápida de trasladarnos desde un punto a otro punto y también a través de diferentes vehículos que nos ayuda a movernos en ese medio que puede ser terrestre, como puede ser marítimo, que puede ser fluvial o aéreo. Entonces, aquí vamos a hacer la clasificación de los diferentes tipos de medios de comunicación, en la cual pueden existir como vías o medios de comunicación, son vías de comunicación terrestre, fluvial, marítimo y aérea. Estas son las principales. O sea, sí, la macro clasificación es esta. Obviamente, de ahí cada uno de estos elementos tendrá sus subcategorías. Por ejemplo, si hablamos de vías terrestres, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros como vía terrestre tendríamos caminos, carreteras y vías de trenes, porque también las vías de tren, ferrovía, ferrocarril es un medio de comunicación terrestre. Después tenemos la ruta marítima, en la cual además de la ruta en sí donde pasan los buques, también se conforman con otro elemento como son por ejemplo los puertos. Las rutas aéreas de la misma forma, además de las líneas aéreas o de la zona aérea en la cual circulan los aviones, también como que complementen la ruta aérea tenemos los aeropuertos y de ahí tenemos también vías fluviales en la cual siempre es navegación, pero se hace mediante lo que es ríos y lagos. Y las vías de comunicación fueron inauguradas por el hombre primitivo y comenzaron a ser veredas señaladas para las huellas de la cual pasaban de ahí recolectores, cazadores, y de ahí empezaron de ahí a desarrollarse en el tiempo. Como pueden ver al inicio era simplemente una línea, una vereda señalada por el paso de personas, y porque de ahí ustedes saben que si ustedes utilizan siempre un mismo camino en el tiempo, y ahí se va a quedar una huella, porque debido al paso de personas, a veces también pasa con los animales, no va a crecer lo que es la vegetación, entonces ya se queda marcada. Y esas eran las primeras vías de comunicación. Pero de ahí en el tiempo, ya empezaron a moverse caravanas y grupos de emigrantes y señalaron los caminos de herraduras, en la cual en esos caminos es donde pasaban las caravanas.
Y con la invención de la rueda montada sobre ejes, empezó ya a haber una circulación, un movimiento más rápido de la mercadería y también de la persona. Y normalmente el hombre empezó a trazar sus primeras rutas en valles y llanura. ¿Por qué eso? Porque era más sencillo circular por esa zona, era más una topografía más regular y menos obstáculos a superar. Por muchos siglos las vías terrestres estuvieron constituidas por simple camino en la cual se podía transitar a pie o con caravanas, pero de ahí en el siglo XIX las vías de comunicación terrestre mejoraron, ¿no?, de manera notable debido al incremento de comercio. Entonces se vieron obligados a generar nueva forma de diseño, de construcción de las vías de comunicación para poder ahorrar sobre el tiempo, y que de ahí ese ahorro de tiempo se transformaba en un ahorro de dinero, porque se podían trasladar de manera más rápida. Y entonces imagínense ustedes de ser una persona que tenía que entregar sus productos, y en vez de demorarse, qué sé yo, un día, 24 horas para poderse mover desde un punto A a un punto B, con la mejora de la vía terrestre, lo lograban en 4 o 5 horas. Eso significa que de ahí usted podía hacer más de una entrega al día o más de una entrega en el intervalo de tiempo que usted necesitaba, y por ende de ahí también se mejoró la calidad del servicio, y de manera indirecta mediante las construcciones de vías de comunicación como son las carreteras, también en los lugares por donde pasa esa carretera se mejora el comercio y la calidad de vida. Y entonces ahora vamos a definir las diferentes tipologías de vías de comunicación. La primera son, en orden, son la carretera. Y como ya vimos, las primeras carreteras fueron pues carreteras así definidas, porque una cosa es un camino en la cual pasa una persona, otra cosa es una carretera, o sea, donde hubo mano del hombre para realizar una obra que se utilizaba con el propósito de hacer transitar vehículos o personas y caravanas. Y las primeras carreteras fueron construidas por los romanos en Europa y tenían fines militares. El objetivo de ellos no era tanto la cuestión comercial, sino la cuestión militar, para poderse mover de manera rápida de un punto a otro. Lo que hicieron es realizar carreteras en la cual permitían un tránsito menos penoso de lo que le permitían los caminos de herradura, que eran mucho más incómodos. Y en sí los romanos realizaban sus carreteras con una forma similar a la que se realizan el día de hoy. Por ejemplo, ellos contemplaban una base, contemplaban una subbase y contemplaban también lo que era una capa superficial de rodadura. Hoy en día la capa de rodadura normalmente aquí en el país se suele utilizar o asfalto o hormigón, o pavimento rígido, o pavimento flexible, pero ellos en ese tiempo no tenían ese tipo de material de construcción, y por ende lo que utilizaban eran unas piedras, unas rastras de piedra que ponían sobre la superficie para poder facilitar el tránsito sobre esa carretera, aunque no era la misma carretera que tenemos hoy en día, porque tampoco los vehículos eran los mismos. ¿Y cuál es la importancia de la carretera? Originalmente eran trazadas por comunicar entre lugares distintos, pero hoy su construcción
se identifica por generar una mayor rapidez en el movimiento entre centros de producción y de consumo, y también para poder hacer mover los pasajeros de una manera más rápida. Y una cosa importante es que las vías de comunicación, como es la carretera, modifican de manera poderosa las regiones que atraviesan, influyendo notablemente en el aumento de producción, población y comercio. ¿Por qué esto? Piensen usted en lo que pasa normalmente aquí en el país, porque también en los últimos años ustedes han visto un desarrollo de carreteras en lugares que antes no había. ¿Qué es lo que pasa cuando se construye una carretera que pase por determinados centros? Lo que pasa es que a lo largo de esa carretera se van desarrollando como centros económicos, como pueden ser, por ejemplo, restaurantes, pero también se van generando centros productivos, como son fábricas, además de tener un mejor acceso a las vías principales del país, y por ende, de ahí lo que se hace es aumentar también la producción de manera indirecta, también un aumento de población, porque la gente de ahí sabe, bueno, ahí hay una vía, entonces se me hace más fácil conectarme con el punto que yo necesito conectarme, entonces puedo ir a vivir en ese lugar. Porque uno, por ejemplo, piensa dos veces si comprar o menos un terreno en una zona que es de difícil acceso, respecto a una zona en la cual hay una carretera que, aunque sea de un nivel de importancia menor, lo pueda conectar de manera eficiente y rápida a una vía de comunicación principal del país. Entonces, como pueden ver, tener una carretera en sí, una vía de comunicación terrestre, modifica la estructura socioeconómica del área que interesa. Y bueno, si usted tiene alguna pregunta, por favor, alguna observación, levante la mano y le doy la palabra. Ahora vamos a hablar de los ferrocarriles. En sí, el origen es más o menos reciente, porque los ferrocarriles empezaron a surgir al inicio de 1800, y porque en ese periodo se inventó lo que era la máquina a vapor. Antes sí se usaban ferrocarriles para el transporte de carga, pero ahí se hacían pasar simplemente diligencias en la cual estaba entrenado por caballos, pero no tenían sí un motor que podría llevar diferentes carros y con grandes cantidades de productos. Y de ahí al inicio se desarrollaron en Europa, y después ya estos tipos de vías de comunicación fueron implementados en diferentes áreas del mundo. Como decía, empezaron en Europa, en Inglaterra, después en Francia, y de ahí se fueron expandiendo, después vamos a decir, con los viajes que hicieron los europeos hacia otros continentes, importaron ese tipo de vías de comunicación para que ellos se pudieran mover de manera más rápida, porque tenía como intento visitar, o si así mejor decirlo, conquistar la mayor cantidad de área posible, y eso como lo hacían, moviéndose de forma rápida. Y entonces de ahí, ¿cuál es la importancia de este tipo de vías de comunicación? Que desde su aparición los ferrocarriles han influido de manera poderosa sobre la prosperidad de los pueblos. Por ejemplo, en América del Norte, en Estados Unidos, el paso de ferrocarril generó el nacimiento de diferentes ciudades, porque de ahí
los europeos, los ingleses, los españoles, los portugueses, llegaban en la costa atlántica y obviamente una vez que buscaban ahí en la costa atlántica querían ver qué es lo que había más allá, qué es lo que había más allá. Entonces se movían, se tenían que mover desde un extremo al otro, desde la costa atlántica a la costa pacífica y por ende de ahí lo que hacían era realizar una infraestructura ferroviaria para poderse mover de forma rápida. Y mientras que ellos realizaban esta estructura, necesitaban puntos de apoyo donde hacer campamento. Entonces, de pequeños campamentos, y ahí como pequeños campamentos se fundaron las primeras ciudades que después, con el tiempo y el desarrollo comercial, se fueron a alimentar las ciudades que hoy ya conocemos. También, por ejemplo, aquí en el país existe físicamente una infraestructura ferroviaria que recorría buena parte del país desde norte a sur. En sí, los colonos la necesitaban para poder trasladar productos desde Quito a Guayaquil. ¿Por qué esto? Porque era en esa época, en 1800, 1700, 1800, era la única forma, la forma más rápida que tenían para llevar los productos al puerto principal, porque podían salir solamente a Europa los productos que tenía el Ecuador, solamente podían salir por vía marítima, no había aviones, entonces tenían que salir por el mar y tenían que llegar a Guayaquil. Entonces, de ahí también Guayaquil al inicio era una ciudad de 7.000 habitantes. Hay un libro que de ahí explica la historia de diferentes ciudades desde un punto de vista también del aprovechamiento del agua y decía que en el temprana, o sea, en algunos siglos atrás, Guayaquil simplemente eran 7.000 habitantes que estaban en la zona del Cerro Santana y obviamente de ahí como ya la conocemos nosotros hoy día, casi 3 millones de habitantes, eso es debido al desarrollo que hubo económico, comercial y productivo que hubo en los siglos y que hizo que la gente se moviera cerca de ese lugar. Entonces puede también usted entender cuál es el efecto de una vía de comunicación o de un sistema de vía de comunicación sobre los ámbitos productivos, sociales y también sobre la economía de una ciudad. Si la ciudad está bien conectada con otras, ya va a ser un punto de comercio, mientras que si no tiene buena comunicación va a ser aislada de la red principal de comercio. Y esta de aquí, por ejemplo, se ve un poco en esta imagen. Déjenme poner un puntero. En esta imagen, esta es la línea que viene desde Quito hacia Guayaquil. Entonces, esa físicamente todavía está ahí, pero no se utiliza para fines de trasladar pasajeros o tampoco productos, mercadería. Lo que se utilizaba era para como fines turísticos. Algunos tramos, no todo, pero en sí existe y todavía está ahí para si algún día la quieren utilizar, se puede utilizar. Obviamente hubo diferentes estudios para hacer otras líneas para poder mover mercadería a lo largo de la línea de costa, pero por cuestión económica, como seguro han escuchado ustedes, no se ha podido realizar. Y aquí en la parte derecha de la pantalla, en esta zona, está la línea ferroviaria europea. Solamente la que está aquí representada es la de alta velocidad, porque en Estados Unidos, Europa, China, hay diferentes líneas de comunicación por ferrocarril, línea ferroviaria, que son las de velocidad estándar y de alta velocidad. Lo que ustedes ven aquí es solamente líneas de alta velocidad y los trenes que circulan sobre estas vías son estos que están aquí. Por ejemplo, eso es uno a vapor de algunos años atrás y estos son
uno de los últimos trenes de alta velocidad, aunque existan trenes que van más rápido de esto, pero estos son los trenes de alta velocidad que se utilizan en Europa, alcanzan hasta los 350 kilómetros por hora, entonces pueden entender bien que la velocidad que tiene para poderse mover desde un punto al otro. Le puedo hacer un ejemplo de la red de alta velocidad en Italia. Hacer 600 kilómetros se demora 3 horas y media y comparadas. Aquí saben ustedes cuánto se demora en hacer 600 kilómetros. En tren en Ecuador no pueden porque no hay, pero también en carro 600 kilómetros ya son diferentes horas, 7, 8 horas, dependiendo de dónde tienen que ir. Entonces puede entender también el ahorro desde un punto de vista económico en acortar distancia, pero no físicamente, sino respecto al tiempo, porque 600 kilómetros siempre 600 kilómetros son, pero si usted la puede recorrer en menos tiempo, usted ahorra también en dinero. Después de esto tenemos las vías fluviales, en la cual la navegación fluvial, porque como le decía al inicio de la clase, tenemos navegación marítima y navegación fluvial. La navegación fluvial se realiza en ríos, lagos y canales, y en sí ese tipo de navegación tiene origen remoto, porque ya desde los pueblos antiguos al inicio tenían miedo de navegar, después ya aprendieron a cruzarlo, aprendieron a construir embarcaciones aptas para poder navegar en ríos, y entonces ya de ahí se desarrollaron diferentes actividades en los ríos. También se utilizaban como vías de movimentación de productos desde un punto al otro. Cuando no había carretera, la forma más rápida de mover era por ríos, siempre y cuando los ríos eran navegables. Entonces, de ahí, algunos lugares, o también en algunos países, pudieron desarrollarse importando productos por ríos, lagos y mares. Entonces, también aquí en el país, es como vía fluviales se utilizan alguna línea, sobre todo en lugares en la Amazonía donde no hay carreteras y es difícil moverse desde un punto al otro. Todavía se utilizan vías fluviales. Obviamente no pasan buques debido a que también esos buques necesitan una cierta profundidad para poder transitar en un determinado canal, pero sí hay diferentes embarcaciones que pueden circular y hasta trasladan algunas veces vehículos. Ustedes ven que pueden trasladar con gabarra, trasladan lo que son carros, camiones, camionetas, para poder llegar a lugares que no existen una conexión terrestre mediante carretera. Después también tenemos lo que son las vías marítimas. Y en sí, respecto a las vías marítimas, la vía marítima respecto a las vías fluviales son más recientes, porque el hombre al principio temía el mar, porque no conocía más allá. Estamos hablando de los que empezaron a navegar y a explorar los europeos, pero en sí hablan de europeos porque no tienen evidencia que en América hubo desarrollo de este tipo de embarcaciones, pero yo creo que como se habían desarrollado como se habían desarrollado en Europa, también en América, hablando de América desde norte a sur, esto es en un único continente, los pueblos que vivían en esa zona también habían desarrollado su sistema de navegación. Entonces, de ahí, los pueblos, al principio el hombre temía el mar, porque también por desconocimiento de cuestiones que hoy día ya son aclaradas y son de dominio público, que la tierra, ellos pensaban que la tierra fuera plana, y pasando en Europa desde las columnas de Gibraltar en España, ahí caía en el vacío. Esa era toda cosa que decía hace algunos siglos.
pero de ahí ya con los que fueron a explorar se dieron cuenta que así no era y por ende ya empezaron a salir más y más embarcaciones para explorar. Y ahí como vieron que le fue bien al primero, dijeron, bueno, no le pasó nada, entonces también a mí tampoco me va a pasar nada. Y empezaron a salir embarcaciones hacia diferentes lugares. Porque ellos al inicio lo que hacían los pueblos árabes, europeos, navegaban en el Mediterráneo, pero en sí el Mediterráneo es un mar cerrado, entonces a ellos le daba mayor seguridad que navegar en el océano, porque también las condiciones climática en el mar Mediterráneo, también de oleaje sobre todo, son diferentes a las condiciones que pueden encontrar en un océano. Y de ahí ya en el siglo XV, el hombre auxiliado por brújula y conocimiento de las condiciones físicas del mar, empezó a navegar hacia diferentes puntos. Y de ahí, desde este momento, se desarrollaron diferentes vías de comunicaciones marítimas, en la cual también generó la constitución de diferentes pueblos cerca del mar. Por ejemplo, hay ciudades grandes en diferentes lugares del mundo que nacieron porque de ahí ese punto se convirtió en un puerto y de ahí se empezaron a llegar gente para poder trabajar, para poder importar y exportar productos. Y entonces de ahí también con esta forma de comunicación, vías de comunicación, algunos países pudieron suplir de los elementos, de los productos que necesitaban, como ropa, alimento, materia prima, y de ahí se generaron las vías de comunicación que hoy en día conocemos. Por ejemplo, una importante es la ruta del Atlántico, que conecta el América del Norte con Europa, esta de aquí. Aquí es la ruta del Atlántico. También tenemos la que se conoce como Vía de la Seda, que conecta China con Europa y a su vez de ahí desde Europa viene por América. Entonces, como pueden ver, sí tiene algunos obstáculos desde el punto de vista topográfico, porque en algunos casos al inicio tenían que cruzar, darle vuelta a todos los continentes, pero de ahí obviamente el hombre, mediante los conocimientos que tenía de ingeniería, empezó a construir canales para poder acortar tiempo también en este caso. Uno es el canal de Suez, aquí, otro es el canal de Panamá, porque antes, ¿qué es lo que tenían que hacer para ir de China hacia Europa? Los buques tenían que hacer esto, o sea, a partir de China, pasar a través del archipiélago japonés, pasar en el extremo inferior de África y subir hacia España, hacia ingresar aquí en el Mediterráneo o ir hacia Londres. Mientras que con el canal de Suez lo que se hizo es acortar todo ese camino, simplemente cruzan por aquí y pasan. Si ustedes se han dado cuenta que fue el mes pasado, 2 meses atrás, el canal de Suez fue cerrado 2, 3, 4 días por un buque que se atravesó por cuestiones meteorológicas adversas y se perdieron miles de millones de dólares solamente por unos días que fue cerrado, porque todos los buques que venían de China o tenían que ir hacia China estuvieron parados días y de ahí entonces hubo problema también de provisión de productos. De ahí se hablaba de que en algunos lugares, por ejemplo, faltaban hasta contenedores para poder embarcar productos desde América hacia Europa.
porque no llegando los buques de China y se vaciaban los contenedores que tenían, ellos tampoco tenían almacenado, porque no es que almacenan contenedores vacíos, entonces se intercambian los contenedores, entonces todo eso generó problemas. Otra obra es obviamente, aquí más conocida, el Canal de Panamá, que en vez de hacer toda la circunnavegación de América y llegando hasta Argentina y volviendo a subir, simplemente aquí cruzan y hay un cruce desde Atlántico a Pacífico en cuestión de horas. Y como pueden ver en este mapa, ¿qué son todos esos puntos, círculos más que puntos que ustedes pueden ver? Son los puertos principales clasificados por cantidad de material, y toneladas equivalentes. Se mide de esa forma la mercadería en el ámbito marítimo. Y como pueden ver, aquí tenemos los puertos principales de China, Japón, de Europa, de ahí obviamente en el Mediterráneo hay algunos, como también la mayoría está en el Mar del Norte, que está Países Bajos, está Inglaterra, y aquí están los puertos principales de Estados Unidos, pero como pueden ver también aparece entre los mayores puertos de América Latina, está el puerto de Guayaquil. Esto de aquí es el puerto de Guayaquil. Entonces, como pueden ver, un puerto es importante. En sí, Guayaquil es la ciudad principal desde un punto de vista económico, para el país. Entonces, es también motivo de desarrollo tener un puerto funcionante en la cual se importan y se exportan productos, sobre todo se exportan productos, todos los productos de la agricultura, que es la mayor producción que tiene Ecuador de exportación, también el punto de todos los productos de acuacultura, camarón, etcétera, que se van al exterior, todos salen más o menos o desde el puerto de Guayaquil, en menor cantidad desde el puerto de Puerto Viejo y Manta, pero el principal es de Guayaquil. Pregunta, ¿sí me están escuchando? Sí, ingeniero, se me escucha Sí, bien. ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Está todo claro? Sí. Ya. Entonces, como ven, esta parte de aquí es una parte general, pero hay un pero. Todo eso que estamos viendo aquí le pueden salir en una lección o en un examen como teoría. Entonces, también no todo lo que estoy diciendo está en la diapositiva. Obviamente no puedo poner todas estas palabras que digo en una diapositiva. Entonces tuviera que escribir un libro. Entonces, de ahí, otras vías de comunicación, como ya vimos, carreteras, ferrovías, vías fluviales, vías marítimas, son las vías aéreas. Y los aeroplanos, si usted lo ve desde un punto de vista cronológico, es el último medio de transporte construido por el hombre. Se dan cuenta, es el último en tiempo a ser utilizado también por el hombre para poder moverse como pasajero y también como productos. Y en sí, pero también se ha desarrollado de manera bastante rápida, porque si usted piensa más o menos 100 años atrás, poco más de 100 años atrás, porque al inicio de 1900 los hermanos Wright hicieron levantar su primer avión, que es el que ustedes ven aquí en esta diapositiva. Ese era el primer avión, en el cual ellos lo hicieron volar por algunos metros, y después en 100 años, o menos de 100 años en verdad, hemos llegado a esto. Esto logró hacer pocos metros, esto logran hacer hasta 10, 15, 17 mil kilómetros sin parar. Entonces, como pueden ver, ha avanzado mucho este tipo también de transporte. Y actualmente tenemos miles de aviones que volan diariamente sobre las rutas establecidas, transportando carga, pasajeros desde una ciudad a otra o también de un continente a otro. En el país no es, se puede decir, el medio de comunicación más utilizado, sobre todo
para desplazarse adentro del país, estoy diciendo, sobre todo por una cuestión económica. No sé si usted tiene conocimiento más o menos del precio de un boleto de avión que va desde Quito, por ejemplo, a Guayaquil, y el precio que tiene el bus desde Quito a Guayaquil. Usted, seguro el bus se le va a costar menos, pero se demora mucho más. El avión se demora 40 minutos para llegar de Guayaquil a Quito, el bus un poco más, dependiendo de la ruta y la parada que también haces, hasta a veces se demora unas 8 horas, 9, dependiendo también cómo encuentra la carretera, porque esa es otra variable, la condición de la carretera. Por ende, de ahí nosotros tenemos que tomar en cuenta todo esto al momento de considerar el medio de comunicación a emplear. Ustedes también, si son gente curiosa, podrían ver cuántos aviones hay en este momento que están volando por encima de Ecuador y que están también volando por encima de cualquier lugar del mundo. Hay una página web, a ver si la encuentro, Flight Radar debería ser, en la cual ustedes de manera gratuita, no tienen que pagar nada, pueden buscar sobre cualquier lugar del mundo. Por ejemplo, vamos sobre Ecuador. ¿Sí pueden ver esta página? Sí, Por ejemplo, esto es Ecuador. Aquí está Ecuador. Hay diferentes aviones que están llegando a Guayaquil o a Quito o que están pasando por encima del país. Por ejemplo, si usted le da clic sobre un avión, ese de aquí es el avión de Iberia que va desde Guayaquil a Madrid. Ya aquí les sale toda la información. Por el momento no salió, todavía está en el aeropuerto, por ende no le da ninguna información de velocidad, posición y etcétera. Pero ustedes de ahí pueden leer esa información. Obviamente no es en tiempo real, está por cuestiones de seguridad, está con un retraso respecto a la condición real, pero como pueden ver, ustedes pueden conocer cuál es la cantidad de aviones que hay. Por ejemplo, si yo me acerco más aquí, por ejemplo, aparecen solamente estos dos aviones. De ahí hay un avioncito pequeño que es de la FAE. Desde aquí ese avión de la FAE. Se puede ver porque la inicial FAE, eso de aquí de Iberia estaba Iber, y le hace ver también el recorrido que ha hecho y que está haciendo. Ahora no sé por cuál razón, salió desde Salinas, del aeropuerto de Salinas, después se fue a Manta, de Manta dio un par de vueltas sobre Guayaquil para aterrizar al aeropuerto de Guayaquil y después se está regresando seguro viendo dónde va, se está regresando a Manta. Y estos son uno de los ejemplos, porque si yo hago un zoom hacia, por ejemplo, lugares más concurridos, como puede ser, por ejemplo, el aeropuerto de Miami, eso es el tráfico aéreo sobre Miami en este momento. O sea, uno dice, yo no veo nada, no hay aviones afuera, no circulan aviones. Ahí revisen bien porque vuelan a 10.000 metros de cote cuando están volando en la cota de crucero, y de ahí a esa es la cantidad de aviones que existen. Y quieren ver la cantidad de aviones que hay en el mundo, simplemente hacen zoom out y esperan que cargue todo lo que hay. Y esa es la cantidad de aviones que en este momento están activos. Como pueden ver, hay lugares donde hay más aviones y hay lugares donde hay menos aviones. ¿Eso qué significa? Que son lugares más concurridos desde un punto de vista de pasajeros, como también desde un punto de vista de productos. ¿Qué es lo que pasa? Mire, hasta ustedes pueden ver la dirección que tienen los aviones. Se van desde China a Europa, desde Europa se van a América, la mayoría se va a Estados Unidos y lo otro viene bajando por la otra parte viene bajando por América Latina, pero como pueden ver, la cantidad de aviones que están aquí no corresponde a la cantidad de aviones que están acá. Obviamente, eso son todas cuestiones económicas y comerciales. Se ve que hay más comercio entre
esos continentes con América del Norte respecto a América Latina, América del Sur, y también miren aquí en África hay 4 aviones respecto a todo lo que hay en Europa. Que usted más suma, más aviones ve y pueden ver dónde va eso, por ejemplo, no sé, salió de Casablanca y se va a Washington y le dice dónde está ubicado, a qué elevación está, a qué velocidad tiene, un poco de información, pero lo que más de hacerle jugar con eso era para que vean que sí hay tráfico aéreo. No es la misma cantidad de tráfico vehicular, porque nosotros esa cantidad de vehículos en Guayaquil lo tenemos a diario, pero no es la misma cosa un avión que un carro. Entonces, como puede ver, también puede ver la condición del desarrollo del avión que tuvo en 100 años. En 100 años teníamos nosotros esto, que hacía unos 100 metros, y ahora tenemos esto. Entonces, de ahí, lo que nosotros, le voy a seguir con las diapositivas. Entonces, esto para que quede claro que cada sistema de comunicación, cada vía de comunicación es una forma de desarrollo también, es indirecto, pero es una forma de desarrollo. Aquí también le tenía un mapa con las diferentes rutas, pero ya se dieron cuenta ustedes mismos cuáles son las rutas que toman los aviones. Entonces, esa línea verde son las rutas que toman los aviones. ¿Por qué? No es que el avión es como el carro, que usted decide por dónde va, y si hay una carretera usted decide por dónde va. No, los aviones tienen corredores preestablecidos de un determinado ancho, de una determinada altura, en la cual tiene que circular y transitar. No, y pueden transitar solamente en esos lugares. Al momento que se desplazan de esos, ya sale alguna alarma, si no están autorizados obviamente, y las diferentes fuerzas aéreas de los diferentes países en la cual está sobrevolando el avión se va a revisar qué está pasando. Primero lo hacen desde una estación por medio de radio, si no le contestan, de ahí activan las proceduras para poder verificar de manera visual qué es lo que está pasando. Entonces también nosotros por aquí tenemos alguna ruta hacia Europa. Hay 2 rutas en sí, los aviones que van a Europa salen o de Quito o de Guayaquil. La mayoría de casos también con los que se van a Estados Unidos o a otro lugar. Aeropuertos internacionales que funcionan bien, los principales son Guayaquil y Quito. Después en otros aeropuertos sí hay una o 2 líneas que van por otros lugares, pero las principales se tienen que desplazar a Quito o Guayaquil. Y entonces creo que ya quedan claras también las ventajas o importancia que tiene el uso de este tipo de medios de transporte, el acortar tiempo. Una vez al inicio o sea, en la primera mitad de 1900, para venir los que se desplazaban de Europa a América se demoraban semanas en llegar. Ahora un vuelo semanas para llegar del lado de la costa atlántica, meses para llegar del lado de la costa pacífica. Mientras ahora Guayaquil-Madrid o Guayaquil-Amsterdam estamos hablando de 10, 11 horas de avión, nada más se puede decir. Entonces, eso también ha mejorado la calidad de los servicios. Ahora, hemos hablado en general de las diferentes vías de comunicación. Vamos a hablar también de los elementos de cada uno de estos vías de comunicación o medios de comunicación, y lo vamos a hacer también aquí de forma general, y también una vez visto esto nos vamos a enfocar nosotros en carretera. Acuérdense que el nombre de la asignatura es carretera 1, entonces sí, tenemos que enfocarnos en carretera, pero tampoco tenemos que desconocer cuáles son los otros medios de comunicación que existen y que se pueden implementar. Ahora, entonces, respecto a los elementos de carretera, ahí hay diferentes formas de clasificar la carretera. En sí hay carreteras rurales y carreteras urbanas, en la cual de ahí las carreteras rurales son las que une la población pequeña con centro un poco más grande. Después se vienen las troncales,
Aquí en el país tenemos diferentes troncales. Cuando vamos a hacer la clasificación, vamos a ver algunas también de estas vías principales. Después tenemos vías locales, ramales y subramales, y también caminos. Desde un punto de vista de carretera urbana, nosotros tenemos vía urbana convencionales, vía no convencionales. Las vías convencionales son las que usted normalmente conoce, en la cual hay acceso desde cualquier punto de la carretera, hay cruces cruces a nivel, o sea, intersecciones a nivel y circulación peatonal, mientras que las vías no convencionales hay una circulación continua con control de acceso y ausencia de nudo a nivel. Eso significa control de acceso, significa que no puede uno ingresar desde cualquier punto, sino hay determinados lugares en la cual se puede insertar el tráfico, se puede ingresar un vehículo a esa carretera urbana no convencional. ¿Y cuáles son los elementos básicos de una carretera que ustedes van también a conocer a lo largo de este curso? Son la calzada, la berma, las aceras, el jardín, la cuneta, separador central o parterre central y los estacionamientos. Entonces, eso en sí básicamente son los elementos de una carretera. Después tenemos desde un punto de vista ferroviario las diferentes componentes. Tenemos que está conformado una infraestructura ferroviaria por una subbase en la cual está conformada de suelo compactado, sobre la cual se construye en sí la estructura de la ferrovía, en la cual está un balasto, yendo desde abajo hacia arriba, balasto, durmiente y rieles, en la cual el balasto es una capa de material pétreo de diámetro de 3-6 centímetros que se utiliza para la repartición de la carga que viene desde el tren hacia el terreno natural. Ustedes saben, ya tienen los conocimientos, van al séptimo semestre, que la fuerza es el producto entre presión, es la relación que hay entre presión y área. Entonces, si nosotros tenemos una determinada presión que es dada por el paso de un tren, porque el tren es un vehículo entre los más pesados que existen. Si nosotros vamos a aumentar el área sobre la cual esa presión se va a repartir, también vamos a disminuir las fuerzas que el terreno tiene que soportar. Por ende, de ahí eso se realiza también para absorber, el balazo absorbe las vibraciones que se generan cuando pasa un tren y también reparte carga sobre la base y para que de ahí a su vez la reparta sobre el terreno natural. De ahí tenemos los durmientes, que también usted en algunos libros lo puede encontrar como traviesas por la posición que tiene, pero en América Latina en sí se definen durmientes y son elementos transversales del eje de la vía que sirven para mantener unido y también a la vez a una distancia fija lo que son los rieles, en la cual en esos rieles tiene una forma establecida y también una distancia establecida por la cual tienen que pasar los trenes. Y ahora le pregunto a usted, ¿por qué esas rieles tienen que estar a una distancia preestablecida y no lo puedo poner a la distancia que a mi diseñador me da la gana? ¿Quién de usted sabe? También hipotizando, aquí no lo estoy evaluando, estamos conversando. Si están por ahí. Escuchar no significa estar presente, ¿sí? Sí. Ya, entonces, ¿por qué yo debería tener estos rieles a una distancia fija que hasta aquí se reportan? Porque en sí tiene dimensión estándar casi a lo largo de todo el mundo. Ya se están tratando de estandarizar todas las dimensiones. Pero ¿por qué tengo que tener, por ejemplo, la distancia entre las caras internas de las rieles a 1,676 metros?
y no a 2 metros, o a 4, a 1.5, a 1.4. ¿Por qué? Según usted. Porque a ese tamaño ya Porque están ese sería- diseñados los trenes. Correcto, o sea, porque el eje del tren, de la rueda del tren, están hechos de esta dimensión. Y también, ¿por qué se quiere estandarizar estas dimensiones? Porque para poder generar una línea continua también entre países, estados distintos. Problema que pasó en Europa, porque los trenes, por ejemplo, un problema que pasó entre Italia y Francia. Al inicio, cada quien hacía sus proyectos ferroviarios de forma separada. Y de ahí, cuando ya se vino formando la Unión Europea y el libre tránsito entre naciones, lo que pasó, se dieron cuenta que un tren de Italia no podía salir a Francia. ¿Por qué? No porque no lo dejaban pasar, porque el eje, la distancia entre las dos rieles en Italia era diferente a la de Francia. Y entonces de ahí lo que tenían que hacer era parar el tren, hacer bajar todos los pasajeros y hacerlos subir sobre otro tren. Por ende, de ahí ya se está tratando de modificar las vías existentes con un estándar general, y para que de ahí todos los trenes puedan transitar por la red no nacional sino internacional. Y entonces sí, eso es el motivo. La distancia viene porque los trenes el eje del tren tiene esa dimensión. No es que puedo hacer transitar un tren que tenga un eje de 2 metros sobre una vía que tiene eje de 1,67 m. No va a ser posible, porque tampoco los trenes no es que pueden escoger por dónde van. Los trenes tienen que pasar de manera obligada por la red ferroviaria. El carro, si se quiere desviar y puede hacerlo desde una carretera, ahí se puede, pero lo que es la ferrovía es un medio vinculado, como lo es la tranvía, es un medio vinculado a la riel. Lo mismo ustedes pueden ver ahora en Cuenca, se ha generado la tranvía. La tranvía no puede salir de sus rieles, tiene que seguir el camino establecido, como también lo hará el metro de Quito, que ya está terminado pero todavía no está funcionando. Eso ya también se está tratando de utilizar otra alternativa al carro, porque en Ecuador estamos muy vinculados al transporte sobre ruedas. Ahora, le pregunto, ustedes si quieren ir a la universidad, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Qué alternativa tiene para venir a la universidad? Si no es en carro, que sea un vehículo particular, o en bus. ¿Qué otra opción tiene? Bicicleta. Bicicleta igual rueda. Los pies, los pies. Ya, imagínense que usted viva en el sur de Guayaquil, hasta que llegue a la universidad y tiene clase a las 7. Bueno, ahora no, pero se están salvando. Imagínense que tenía al sur de Guayaquil y tenía que venir a pie, o viven en el norte de la ciudad y tiene que venir a pie. Ya se va hasta que llegue. Si ya se quejan cuando tiene que moverse desde Rufil a la facultad, imagínense que tiene que venir desde su casa, que viven afuera de la ciudad, hasta la universidad. No tiene otra alternativa. O se viene en carro o se viene a pie. Una de las dos. Tampoco le voy a decir que se puede venir en burro. El aerovía, sí, el aerovía hasta la universidad no llega. La aerovía puede llegar hasta algún punto cerca de la universidad, igual de ahí le va a tocar coger carro. Pero en sí, ya tener el aerovía podría ser un ahorro de tiempo, aunque todavía el aerovía tiene algún problema para despegar completamente. Todavía es una cuestión turística. Si se acuerdan, los días que abrió la aerovía, parecía Disneylandia. Todo lo que se fuera en la aerovía para cruzar sería por la aerovía. Entonces, todavía no, o sea, está bien el concepto de diferenciar para disminuir el tráfico vehicular en la ciudad, pero todavía no tiene algún problema de conexión entre las diferentes formas que tenemos nosotros de movernos, porque se conecta con la metrovía, pero hasta el otro día estaba escuchando que había problemas, que uno se baja de la aerovía y tiene que volver a pagar
otro boleto, ahora no sé si lo eliminaron, pagar otro boleto para utilizar la Metrovía. Entonces, esa no es la idea. Cuando usted toma un sistema, se llama intermodal, la idea es que con un mismo boleto usted pueda utilizar todos los diferentes tipos de transporte urbano que existen. Hay ciudades en las cuales que usted compra el mismo boleto, igual no le va a costar 30 centavos, 35. Ahí vamos desde el dólar al dólar 50 para arriba, en la cual usted puede, por ejemplo, toma un tramo el bus, otro tramo el tram, otro tramo la metro, para llegar a su punto de destino. Eso es una forma de transporte intermodal de pasajeros que igual ya se está desarrollando, ya con la aerovía ya estamos con otra forma, pero no todo punto tiene aerovía para poderla tomar. Entonces, como pueden ver, estamos muy vinculados al transporte sobre ruedas. Y de ahí no le digo si se quiere ir a otra ciudad, cómo tiene que hacer. No hay otra forma que o en carro particular o en bus. No tiene tren, no tiene, o sea, tiene avión, pero el costo del avión solamente un trayecto de Guayaquil a Quito, precio estándar, está en 60, 70 dólares sin maletas. El carro, el bus le cuesta mucho menos. Por eso que también veía todos esos aviones sobre Europa y sobre Estados Unidos. Sí, en Europa y en Estados Unidos hay compañías aéreas low cost, de bajo costo, que proporciona tickets de avión a precios que ustedes ni siquiera lo creerían cuánto está. Yo a veces he comprado, cuando estaba por allá, he comprado boletos de avión en 5 euros. 5, 10, 15 euros. Entonces, para hacer una hora de avión, que son 1.200 kilómetros, aquí 5 dólares no llego en bus, no llego muy lejos. Entonces, también es que veía esa cantidad de avión sobre eso, el continente europeo y Estados Unidos, porque ahí se ha desarrollado más ese tipo de forma, el mercado se ha abierto más a ese tipo de formas de movimentación de personas. Entonces vamos a seguir porque si no, aquí no vamos a terminar. Después, ¿cuáles son los elementos de vías fluviales? Además, como le decía, en sí, del río, del lago donde navegan los barcos, tenemos que se tienen que realizar obras complementarias para que de ahí puedan atracar y de ahí puedan bajar y subir los pasajeros, los productos. Entonces de ahí existen los muelles. Y de muelles tenemos 3 tipologías principales, en la cual hay muelles de gravedad, muelles de pilotes y muelles de pantalla. Aquí les he dejado algunas imágenes respecto a esto. Después tenemos los elementos de la vía marítima, de la misma forma que los elementos de la vía fluvial, además de las líneas de navegación que existen, las rutas de navegación, deben existir los puertos marítimos para poder, también aquí, poder subir y bajar personas y productos. Pero desde el punto de vista del puerto marítimo existen diferentes tipologías. Hay puertos de carga para gas líquido y grano, puertos para carga de container, de contenedores. De ahí tenemos puertos para embarcación turística y puertos de crucero. Como pueden ver, ya desde las fotos, son diferentes, la conformación es diferente, la infraestructura es diferente, los equipos instalados son diferentes, porque necesitan obviamente equipos diferentes en base a la función que tienen. Por ejemplo, en un puerto de crucero, aunque los buques de crucero son grandes, no tienen, por ejemplo, como pueden ver aquí en puerto para carga de container, no tiene lo que son esas grúas para subir y bajar los containers. Como tampoco la conformación de un puerto turístico es diferente. Como pueden ver, un muelle turístico es diferente a un muelle para la otra tipología. ¿Por qué? La dimensión también es diferente de la embarcación, aunque existan embarcaciones privadas que se asemejan a cruceros, a buques de crucero, pero son casos, no son la mayoría de casos, normalmente son embarcaciones pequeñas.
y en estos puertos turísticos también de ahí se van las embarcaciones pesqueras. Y aquí está una imagen con la conformación general de un puerto. De ahí puede ser cualquier uno de esos, pero aquí hay los diferentes elementos que pueden existir. Por ejemplo, pueden existir el puerto pesquero, los muelles, los canales que conecta con, por ejemplo, líneas fluviales, puntos en la cual se van a instalar lo que son las estaciones portuarias y aduana. Normalmente un puerto siempre tiene una estación de aduana, tiene depósitos para la mercadería en tránsito, cuando tiene que bajar y subir, bajar de un buque y subir a otro, los puentes móviles para la carga de contenedores, las grúas, también punto en la cual se le da mantenimiento a las embarcaciones, como también punto en la cual se va a suplir de combustible las embarcaciones. En sí, un puerto es un lugar donde cada embarcación que ingresa tiene que pagar un impuesto y también de ahí pagar el servicio que se le proporciona. Y por último, como elementos de vías de comunicación, tenemos los elementos de vías aéreas, en la cual, como ya vimos, las vías aéreas están conformadas por líneas, por áreas en la cual circulan los aviones, pero también se tiene que completar, como lo fue para los puertos marítimos y fluviales, hay que complementarla con aeropuertos, en la cual el aeropuerto está constituido por dos zonas, una zona al lado tierra y una zona al lado aire, y donde los servicios que se prestan son diferentes, porque no sé, si alguno de ustedes viajó alguna vez, por ejemplo, cuando usted llega al aeropuerto, lo que usted encuentra al inicio es, por ejemplo, si llega en bus, encuentra la parada de bus o de taxi. Después se encuentra parqueaderos que pueden ser parqueaderos de larga duración o parqueaderos de corta duración. Los parqueaderos de larga duración son los parqueaderos que, por ejemplo, yo me voy con mi carro, no tengo dónde dejarlo y no tengo quien me venga a dejar al aeropuerto, entonces me voy con mi carro, lo dejo ahí y a lo que regreso lo voy a retomar. Obviamente es un parqueadero cerrado en el cual uno necesita un ticket para poder entrar, para poder salir y para poder pagar. Y lo mismo es de ahí tenemos los parqueaderos de corta duración, donde simplemente son parqueaderos para el público que viene a dejar o recoger pasajeros y la cual está ubicado normalmente en una posición más cercana al ingreso. Los parqueaderos de larga duración se ubican en zonas más alejadas y de ahí se proporciona un servicio de taxi entre el parqueadero y la entrada del aeropuerto, sobre todo cuando son aeropuertos grandes. Por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil no hay área dedicada a parqueaderos de larga duración. En sí son todos parqueaderos, no hay esa distinción. Usted que lo deja por un día, lo deja por una hora, el precio por fracción es el mismo. Entonces, de ahí en otro aeropuerto más grande hay parqueaderos que pueden estar hasta media hora de la entrada del aeropuerto y el mismo aeropuerto proporciona el servicio para poderlos trasladar con todo su equipaje. Después, cuando llega usted al aeropuerto, de ahí ingresan a la estructura del aeropuerto, existen las ventanillas y las ventanillas de facturación. Después existen las salas de espera y de embarque, porque usted normalmente lo que hacen es llegan al aeropuerto, tienen, bueno, todos sus servicios de restaurantes, bares y de negocio de compra. Después si tiene que hacer el check-in, dejar la maleta, ahí están las ventanillas de check-in. También están las ventanillas de ventas de boletos, si usted llega sin boleto. Después está lo que es lo que son las puertas, los gates de seguridad, donde le hace todos los controles de seguridad a usted y a la maleta de mano que tiene. Después pasa el control de seguridad y puede existir, dependiendo del viaje, controles también sobre pasaportes, entonces aduana, pasa, o control fronterizo, mejor dicho. Después pasa y hay salas de espera, donde usted de ahí se acerca a la puerta de embarque y espera que lo llamen para subir el avión. Y una vez que ya supera
la puerta de embarque ya se pasa desde el lado tierra al lado aire. Entonces, el lado aire, ahí está la puerta del túnel que lo lleva, o el vehículo que lo lleva al avión. De ahí está la plataforma donde están parqueados los aviones. Después hay un área de rodaje, que es el área que se necesita para desplazarse desde la plataforma donde se parquea el avión hacia el punto inicial en la cual se va a realizar el despegue sobre la pista, y después está la pista en sí. La pista solamente se utiliza para aterrizaje o despegue del avión. Hay una zona de aproximación y una zona de salida. Y eso todo tiene toda su configuración, y obviamente hay que seguir cursos aparte para entender cómo funciona la señalización de una pista de aeropuerto. Mientras que cuando usted llega, el recorrido es al revés. Usted llega, pasa por la pista para la zona de rodaje. Entonces el avión llega, aterriza en la pista, inmediatamente sale de la pista, se pone en el área de rodaje hasta llegar a la plataforma donde se parquea. Ustedes salen del avión pasando por la puerta de desembarque y ingresan en el lado tierra, donde ahí le hacen todos los controles, recoge su equipaje y se va. Se va a coger o un bus o un taxi, o va con el carro de la persona que lo está esperando, o el carro que usted había dejado en el parqueadero del aeropuerto. Sí, eso es también más o menos la estructura de un aeropuerto. ¿Sí? Puede ser más grande, puede ser más pequeño. Hay aeropuertos que tienen como una metro adentro del aeropuerto, como por ejemplo el aeropuerto de Madrid tiene una metro que conecta dos puntos distintos del mismo aeropuerto, porque tiene un terminal que es para vuelos internacionales adentro de la Unión Europea, y otro terminal que es para vuelos intercontinentales, y entonces hay que cruzar todas las pistas para llegar al otro terminal. Entonces existe una pequeña metro que los lleva, hay uno que va y uno que viene, y los lleva a destino, 15 minutos, 10-15 minutos, y lo lleva desde un lugar al otro. Obviamente son aeropuertos con mucho más tráfico de pasajeros, y entonces también mucho más amplio. Si usted lo quiere ver desde un mapa, se van a dar cuenta de la dimensión que tiene, por ejemplo, un aeropuerto, el aeropuerto de Madrid, el aeropuerto de Amsterdam, o el aeropuerto de Miami, de New York, respecto a los aeropuertos de Guayaquil o de Quito. Pero también se dieron cuenta de la diferencia de avión que llegan y que salen respecto a otra área. Pero en sí el esquema es esto. Ahora vamos a ver la parte de intermodalidad. Es una sola diapositiva para que quede claro que también tener sistemas intermodales es bueno para nuestro sistema. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que tenemos? Déjenme eliminar este puntero. ¿Qué es lo que tenemos? Que la intermodalidad, ¿qué es? ¿Alguna vez, antes de hoy, escucharon hablar de intermodalidad? ¿Sí o no? Ya. Igual acuérdense que yo tengo dos pantallas, lo estoy vigilando, tengo como 3, 7, unas 10 personas sobre 40 que están con la cámara. Yo no digo nada, pero de vez en cuando le hago acuerdo. No creo que porque no le digo nada no lo estoy viendo. Igual ahí, ahora que le dije ya aparecieron más de la mitad. Entonces, ya son grandes, eviten hacer esas cosas. Si le digo que tenga la cámara prendida, no hay problema. Que no esté manejando y usted mismo esté manejando, ya suficiente. Que esté en un carro, que esté en un bus, si es seguro, pueden sacar el celular si tienen datos, obviamente. Si está en su carro y no está manejando, pueden prender la cámara. Si está manejando, obviamente no deberían ni siquiera estar en clase escuchando si están manejando. Si están en bus, puede ser un poco más peligroso sacar el celular con la cámara. Pero traten siempre de estar presentes. Acuérdense de lo que les decía la semana pasada, participación. Entre la participación está también estar presente
visivamente, de ahí no sé si están, si están presentes de todas formas, físicamente y mentalmente, pero estar presente visivamente ya es una cosa. De ahí, ¿qué es lo que, si usted me ha dicho que entonces no han escuchado de hablar de intermodalidad? ¿Qué es entonces la intermodalidad? Consiste en la transferencia de persona y mercadería utilizando diferentes modos de transporte. Entonces, como le decía, por ejemplo, un producto se puede desplazar de diferentes formas. Imagínense que ustedes producen algo. Imagínense que tenga una finca y producen cacao. No sé. Entonces, ese cacao usted lo vende a alguna empresa en el exterior. ¿Cómo usted traslada su producto al exterior? Lo que hace normalmente es desde el lugar donde hace todos sus procesos, lo lleva al punto de embarque, que puede ser un puerto. Normalmente es un puerto, como puede ser un aeropuerto, pero obviamente el costo aumenta si usted lo realiza mediante avión. Entonces vamos a considerar el medio estándar, que es el medio marítimo. Entonces usted lo lleva mediante un vehículo, que puede ser un camión, puede ser una camioneta, hacia un punto de embarque a otro sistema, que en este caso es el sistema marítimo. De ahí se traslada hacia el punto o el punto más cercano a la entrega y después obviamente toma otro vehículo, que puede ser un tren o puede ser otro camión, para hacer la entrega en el punto final. Como pueden ver, es un sistema intermodal. Intervienen diferentes tipos de diferentes tipos de vehículos, de medios de comunicación. Y ahí ya cuando hay más de dos, ya usted tiene un sistema intermodal. Y entonces, de ahí ustedes pueden moverse con mayor facilidad y mayor rapidez. Pero, como ya les decíamos anteriormente, el actual sistema resulta poco funcional, nuestro sistema, poco funcional debido a la enorme dependencia del transporte por carretera que existe. Por ejemplo, para lo que es el transporte por rueda y para todo. Acuérdense lo que pasó en octubre, ¿qué fue? En octubre de 2019. Pararon todas las vías, pararon todos los transportistas, tuvo que intervenir el ejército para trasladar productos por vía aérea todavía. Entonces, si hubiéramos tenido otro sistema, ya si nos lo hubieran bloqueado también a eso, porque también puede haber habido bloqueado esos sistemas, se podía trasladar los productos de una forma más rápida. Entonces, de ahí, tener un sistema intermodal genera una mejor funcionalidad del sistema y una mejor eficiencia, porque de ahí siempre tratarán de estar en competencia las diferentes líneas y de ahí se tratará siempre de mejorar el servicio y sobre todo la calidad, porque de ahí el cliente, si puede escoger al mismo precio una empresa que le da un servicio más o menos y otra empresa que le da el servicio bueno, obviamente uno se va por el servicio bien bueno si es el mismo precio o poco más. Entonces, de ahí eso de entrar en competencias entre diferentes tipos de modalidad de transporte es bueno para el consumidor, porque se le reducen, en un mercado libre, se le reducen los costos, pero obviamente hasta un cierto límite, porque de ahí las empresas de transporte tampoco pueden ir perdiendo en las actividades que realizan. Hasta aquí, ¿algunas preguntas? No, ingeniero. Ya, porque en sí, ya viendo la hora, son las 12:28. Vamos a hacer 10 minutos de esta unidad 2, después paramos, le hablo un poco del proyecto, o más que del proyecto en sí, todavía tenemos que ver la parte de los grupos, y de ahí la clase del día de hoy termina. Igual, siempre queden pendientes de lo que es el Moodle y de lo que es también el grupo de Telegram, porque le puedo yo enviar alguna tarea, algún trabajo que hacer, en este caso sería de investigación sobre algún tema que hemos tratado. Por ejemplo, le podría decir, hagan una investigación sobre las carreteras
y las diferentes carreteras presentes en el Ecuador, o sea, hagan un estado del arte, se llama, para ver cuáles son las diferentes, cuál es la carretera principal, la secundaria y sus condiciones. De ahí, en esta unidad 2, que tiene el nombre de proyectos de carreteras y condiciones importantes, ¿qué es lo que se va a tratar? Lo que se va a tratar aquí son los tipos de proyecto, etapas del proyecto, criterios y factor de diseño, clasificación de carretera, características de vehículos, velocidad de diseño, velocidad de circulación, volumen y proyección de tránsito y niveles de servicio. Obviamente, eso de volumen y proyección de tránsito, si estuviéramos nosotros como presencial, ustedes hubieran salido a alguna calle ahí cerca de la universidad a hacer el conteo vehicular, pero considerando la condición sanitaria del país, no los voy a mandar a hacer ningún levantamiento de manera presencial. Lo mucho yo les voy a presentar los datos, les voy a explicar cómo se hace el levantamiento, el conteo vehicular, cuáles son las fichas que tienen que utilizar para poder realizarlo, los criterios, y de ahí ya pasamos a ver, clasificar también los diferentes niveles de servicios en función de del TPDA, que en sí considera volúmenes de tránsito y también de ahí la proyección. Cuando tenemos un TPDA sub D sería la proyección, y eso igual lo vamos a ver en la siguiente clase. Y aquí hay unas generalidades sobre la carretera, porque en sí una carretera, ¿qué es? Es una infraestructura de transporte especialmente acondicionada dentro de toda una faja de terreno denominada derecho de vía, con el propósito de permitir la circulación de vehículos de manera continua en el espacio y en el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y comodidad. Y en el proyecto integral de una carretera, el diseño geométrico es la parte más importante, ya que a través de este se establece la configuración geométrica con el fin de que la vía sea funcional, segura, cómoda, estética, económica y compatible con el medio ambiente. Entonces, como pueden ver, algo que les tiene que quedar claro también es que una vía se construye en un área que se define, una franja de terreno que se define derecho de vía. No sé si alguna vez habían escuchado hablar de derecho de vía. En ese derecho de vía, de ahí está establecido en función de la importancia de la vía. Normalmente es una longitud que se mide desde el eje de la vía a la izquierda y a la derecha. En carreteras, en carreteras normales está también es de función del número de carriles. Está 25 metros a la derecha y 25 metros a la izquierda. Pero también hay casos en los cuales hay 50 metros a la derecha y 50 metros a la izquierda. Y eso significa que todo ese terreno se tiene que hacer la expropiación y pagar a los dueños la cantidad de dinero por la cual ese terreno está registrado. Porque usted tampoco, por ejemplo, si son los dueños, si siempre pagan impuestos para un terreno de uso agrícola, después pueden exigir que de ahí a ustedes le vayan a pagar el terreno como si fuera un terreno en el cual usted pueda edificar, en la cual usted pueda realizar construcción. Porque de ahí lo que hacen cuando hacen la expropiación es ir a revisar en el cadastro del municipio y ver, bueno, eso es un terreno agrícola o un terreno que pastiza, que ni siquiera hace producción agrícola, entonces yo se lo pago por el que está declarando, por el tipo de suelo, de terreno que está declarando. Eso también es importante. Y en ese derecho de vía no se puede construir. Por eso que muchas veces usted pasa por carretera y ve en esas cabañas, en esa obra casitas que hacen cerca de las vías, le pone, cuando todavía están en construcción, le ponen clausurado, porque ahí no hay forma que un municipio le conceda permiso para construir en la franja de derecho de vía. Y algunas veces también expropian la casa y de ahí botan la casa, pero surgen algunos problemas. Y ahí si van a tratar en esto y ustedes son los que están en campo,
de ahí le va a pasar alguna vez, sobre todo si hacen trabajo de construcción de carretera nueva o ampliación, le va a pasar el caso que van a llegar al dueño de los terrenos que le quieren hablar a ustedes de forma amigable a veces y otras veces no tan amigables. Hasta le puede pasar que lleguen armados, machete y todo lo que tengan en la mano para ellos es un arma, aunque sea un palo es un arma. Entonces, entonces de ahí, para que ya conozcan, porque el ingeniero no siempre pasa en la oficina, le toca salir en la calle. Y aquí vamos a terminar la clase del día de hoy con esta introducción, para de ahí en la siguiente semana vamos a avanzar con los criterios de diseño, los factores de diseño, los tipos de proyecto. Aquí están todos los tipos de proyectos, la clasificación de la red nacional y un poco más de información sobre este tema. De ahí, no sé, le compartí lo que es el enlace con la bibliografía o no. Ya le doy la palabra al señor Espero. Pero le compartí ya la bibliografía o todavía no. No. No, ya le voy, el día de hoy le voy a subir, que se ve que, sí es que el día de ayer, el día sábado estuve en mantenimiento del SUB. El día de ayer iba y venía no sé, el Moodle, no el SUB, el Moodle, porque tenía, no sé, no se guardaba la información que uno subía, entonces decidí de no subir nada. El día de hoy ya en la tarde le voy a subir toda, son dos libros y una norma, la Nevi 2A, le voy a subir. De ahí el señor, no veo cómo se llama, se le bajó la mano, no sé, ¿tenía alguna pregunta, señor Espejo? Sí, ingeniero. Buenas tardes. Disculpa que no pueda encender la cámara, mi internet es bastante malo. No sé si me escucha o se me entrecorta. Ahora sí le escucho. No hay o sea, yo le dije que le puede pasar a algunos, pero si ustedes son 50 y tengo 10 con cámara activa y 40 a cámara apagada la hora y media, 2 horas de clase que hacemos, y hago preguntas y no me contestan, entonces uno puede llegar a pensar, si estarán ahí. Porque está bien, ¿qué pasa? Claro. Por ejemplo, si usted no tiene, en este caso, usted levantó la mano, hizo la observación, pero en el momento que yo hago la pregunta y usted está sin cámara, pero igual, yo por lo menos ahí, sé también que ha de estar almorzando, pero sé que está por ahí. Se escucha. Sí, eso también era para como justificarme que no tengo la cámara. Mi pregunta era por el tema que usted estaba hablando del ancho vial. Tengo entendido que en el derecho de vía, tengo entendido que en la ley de caminos del 46, si mal no estoy, y su reglamento establece que es 25 metros para cerramientos y 30 para ya construcciones definitivas. Pero esto ¿aplicaría a todos los caminos o solamente a las vías principales? Esa era mi duda. Ya, eso de ahí también depende del tipo de camino, porque hay unos caminos que son simplemente municipales, otros que son de la prefectura. Y por ejemplo, yo le puedo decir que la mayoría de vías que están aquí alrededor del Guayas, todas las que están concesionadas, son vías en la cual tiene 25 metros a la izquierda y 25 metros a la derecha. Pero también hay, por ejemplo, la prefectura, en una vía, la vía que conecta, es la vía Novol-Daule, la que hicieron el bypass Novol-Daule. Eso de ahí tomaron la decisión de que sea de 50 metros a la izquierda y 50 metros a la derecha, por futuras ampliaciones, porque esa ya va con 4 carriles. Por futuras ampliaciones tomaron la decisión, obviamente pagando lo que le debían pagar a los dueños, porque ¿cómo funciona? ¿De dónde pueden surgir a veces los problemas? Cuando son vías nacionales, de ahí interviene normalmente la prefectura o el Ministerio de Transporte. Cuando son vías principales
provinciales interviene la prefectura, cuando son también nacionales interviene el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En sí, ¿qué es lo que pasa? La prefectura paga los municipios la plata que de ahí le tiene que dar a los moradores, a los dueños de los terrenos. Y en ese camino, prefectura, municipio, municipio propietario, a veces se retrasan con los pagos, sobre todo, bueno, ahora siempre es cuestión de tener los fondos, pero muchas veces, un caso que a mí me ha pasado, la prefectura había pagado y al municipio, pero el municipio ya se estaba tardando más de un año a darle lo que le correspondía a los moradores. Y obviamente ahí, ¿quién son los que pasan momentos no ideales? Son los trabajadores que van a realizar los trabajos, los que están ahí en la vía. Le dice, van y los paran y dicen, no, ustedes no van a trabajar aquí, y bájase de la máquina, no van a trabajar hasta que no nos paguen a nosotros los que nos deben, porque nos tienen así que nos paguen, y no nos van a pagar nunca. Eso son cosas que pasan. No es que le voy a decir que el ingeniero ya está en su oficina aire acondicionada, que le traen suite de copia todo momento, toda hora. No, la mayoría de casos son así, que le quiere dar palo por culpa que uno no tiene. Entonces, nosotros al final, sobre todo los que están en campo, porque hay algunos que están en oficina, otros que están en campo, tienen que dar la cara para explicar, porque ahí al final el trabajador que dice, yo no sé nada, ahí está el ingeniero, hable con el ingeniero. Y usted no le puede decir si es el encargado de la obra, decirle que no sabe. Lo que le va a decir, bueno, déjame que voy a hablar con mi jefe de la oficina, porque siempre tendrá un jefe, y de ahí ya ve qué le va a decir. Entonces, en sí, el derecho de vía normalmente es de 25 metros, pero pueden haber excepciones en las cuales se toman hasta 50 metros de un lado y 50 metros del otro lado. Y existen casos. Vaya, en ese sentido, también entonces los gobiernos provinciales o los gobiernos cantonales podrían ellos definir un ancho de vías dependiendo de cómo ellos tengan planificado. Sí, obviamente de ahí tiene que ser aprobado, pero pueden ellos definir un ancho de vía, justificar, si ellos quieren más de lo normal, porque lo normal es 25 y 25, franjas de 50 metros total. Pero si ellos creen que necesitan más, justificándolo, pueden aprobar un ancho mayor. No, okay. Y también así mismo un caso de un ancho menor, igual tendría que hacer una justificación. Ya, un ancho menor. menor. Un camino a un recinto, por decirlo. Bueno, de ahí para hacer un camino vecinal, no necesita, aquí estamos hablando de carretera, acuérdense que un camino es diferente de una carretera, pero obviamente ahí no necesitan 50 metros para hacer un camino vecinal, ya con 15, 20 metros totales ya es suficiente. Ok, eso no me era mi inquietud, ingeniero. Muchas gracias. ¿Otras dudas, otras preguntas? Está todo claro, los temas que hemos tratado. Igual queden pendientes del Moodle porque puede salir por ahí una investigación, una tarea por el momento individual porque todavía tenemos que hacer lo que son los grupos. Ahora, yo la semana pasada le anticipé que tienen que conformar grupos. ¿Es así o me equivoco? Sí, ingeniero. Ya igual el grupo de nosotros ya lo envié ahí al Telegram. Ya, de ahí eso es estar pendiente del Moodle. Entonces... Enero, ahí en la plataforma usted puso un formulario para los grupos. Aquí llena ese formulario. Sí, eso es lo que leí hoy día. Que recién hoy día nos vimos y más rápido lo explico en palabras que por Telegram. Entonces, ahora yo le había dicho que formen grupo de 5. Correcto, ¿no? Ustedes son casi 50, 49. Que formen grupos... 5 hasta 6 parece que dijo ingeniero, porque igual y unos van a quedar sobrando. O sea, 5 hasta 6, pero sobrando todavía creo que hay matriculación extraordinaria. Me falta uno para llegar a 50. Entonces, vayan formando sus grupos de 5 y de ahí vamos a ver cómo por dónde se va la cosa. Si llegamos a 50, nos quedemos 49 o todavía bajamos porque a veces también hay alguien que se retira. Entonces, ¿cómo funciona ese formulario que
que le subí. Déjenme, si lo encuentro para abrirlo. Entonces, usted en ese formulario lo que tiene que hacer es una sola persona del grupo, porque usted ya tiene conformado sus grupos, una sola persona que la voy a considerar como representante, lo voy a considerar como representante, tiene que subir la información de los nombres de cada componente. Entonces, déjenme compartirle aquí pantalla para que lo vean. Pueden ver esto que dice Grupo Proyecto Ciclo 1, 21, 22. ¿Sí o no? Sí, sí, ingeniero. Sí. Ya. Entonces, ustedes con esto, es simplemente un formulario de Microsoft, de Windows, aquí de Microsoft, de Office, en la cual tienen, primera cosa, que escoger cuál es su paralelo, porque no hice un formulario por cada paralelo, hice un único formulario y de ahí ustedes escogen cuál es el que le corresponde a usted como asignatura. ¿Ustedes si se acuerdan qué paralelos son? 3B. 3B, correcto. Entonces, de ahí usted selecciona aquí 3B y después yo aquí no lo puedo seleccionar porque eso es el modo edición. Y de ahí seleccionan lo que es su paralelo y después aquí van primero el nombre del grupo para yo poderlo tener ordenado. El nombre del grupo le estoy pidiendo que ponga por ejemplo, grupo, qué sé yo, el primero que veo por ahí, grupo Zambrano. Entonces de ahí empieza y pone componente 1, Zambrano Kevin, son los nombres que veo, no es que justo los nombres que estoy viendo aquí en este momento. Después, componente 2, Echaiza Manuel. Traten también, si es posible, poner nombres completos, porque apellidos y nombre completo, porque hay algunos que tienen el mismo apellido, y de ahí me vuelvo loco en buscar quién es de los dos. Después de eso, componente 3, Talía Vergara. Después, ¿qué hay por ahí? Nivela Pacheco. Nivela Pacheco Cristian, después Pivaque Macías, y ponen los nombres de los 5 componentes. Yo dejé 6, en el caso se llegue a los 6 componentes, pero lo que usted tiene que llenar son los 5. Y después yo voy a asignar, ya le doy la palabra, le voy a asignar un grupo por cada uno de ustedes en el Moodle. De ahí habrá, no lo voy a llamar así grupo Zambrano, grupo Corap, grupo Vergara, sino lo voy a llamar grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, y le va a aparecer en el Moodle a cuál grupo ustedes van a pertenecer. Y con eso, de ahí, cuando hay cualquier trabajo grupal, uno de ustedes puede subir el trabajo y los otros ya se le carga cuando es grupal, y los otros también tienen la misma tarea entregada al mismo tiempo y van a compartir la misma nota. La señorita Zapata tiene la palabra. No, tiene que ingresar. Perfecto. Pensaba que quería la palabra. ¿Alguna duda? ¿Ya lo vieron dónde está? Está en el Moodle, en la unidad 1, en la sección era la sección, déjenme ver en qué sección lo puse. De comprobación. De comprobación. Está en comprobación. Ya está Sí. mal porque no tiene que estar en comprobación. Ya lo voy a modificar. Si está en comprobación, porque debería estar en la sección de construcción. Ya lo voy Ingeniero, esto lo hace una sola persona, ¿verdad? ¿Cómo? Esto lo llena solo uno del grupo, ¿verdad? Sí, porque Sí, si no, de ahí imagínense, Ya. imagínense que cada componente del grupo me llena la misma matriz, vamos a llamarla así. Entonces, es una persona por grupo. No es que porque lo estoy llamando representante tiene que ser toda una persona. Pueden colaborar, es un grupo. De ahí, tampoco el representante es el que tiene que subir la tarea. Es el que por el momento me sube los nombres. De ahí no hay representantes, todo tiene que trabajar. Y entonces de ahí
eso acuérdense también cuando van a hacer los proyectos. No hay uno que tiene que trabajar más que el otro. Y también no se confíen que a su compañero le dice, sí, ya lo voy a subir, ya lo voy a subir. ¿Cuántas veces me ha pasado? Es que pensaba que mi compañero lo subía y al final no lo subió. Ah, a mi compañero se le fue el internet, son 5. Yo no creo que a 5 personas al mismo momento se le va el internet. Entonces, traten de coordinar también estas cuestiones de la entrega. Que si no, de ahí se les va trabajando la Ingeniero, disculpe. El nombre del grupo no es que nos tenemos que inventar un nombre, ¿verdad? Es el nombre del representante que por el momento está subiendo, ¿verdad? Pone grupo de representante X y de ahí, igual eso lo voy a modificar yo, es para yo tenerlo ordenados por líneas, que de ahí es el formato final, pero el nombre no lo va en sí, al final será un grupo 1, 2, 3, 4, son un grupo anónimo, pero ustedes no saben todavía qué grupos son, no saben cuándo están ingresando, si es el primer grupo, el segundo. Entonces pongan el nombre grupo del representante o del que está ingresando los datos y ya está. Para de ahí ya desde la próxima semana empezar a hablar algo sobre el proyecto. Igual vayan empezando a ubicar algún lugar al que a usted le gustaría, un lugar entre Sierra y Amazonía donde saben que falta una carretera para ir implementándola, para ir diseñándola. De ahí póngase de acuerdo entre ustedes, o si no sabe dónde es, de ahí me avisan para yo buscarle un lugar donde yo sé que falta una carretera, y de ahí van a hacer el diseño. Igual, eviten de estarse buscando lugares que necesitan 50 kilómetros de carretera. Como mínimo son 3 kilómetros, pero no vayan exagerando porque de ahí le va a tocar diseñar toda la carretera que ustedes dicen que quieren hacer. Entonces, tampoco exageren. Que igual Ingeniero, la carretera puede ser cualquier orden, puede ser rural. Bueno, de ahí vamos a definir nosotros qué tipo de carretera vamos a hacer. No le estoy diciendo que busquen una carretera ya existente. Por ejemplo, ya existe una carretera en una zona que usted conoce, pero es un camino más que una carretera, no está asfaltado, no tiene nada. Nosotros vamos a hacer como que no existe esa carretera y diseñarla desde cero. Ingeniero, una pregunta. ¿Necesariamente tiene que ser en Sierra y Amazonía, dijo, no? Sí. Ya. Porque en costa, en sí, lo que nosotros necesitamos hacer más que un diseño, porque es zona terreno plano, ustedes no van a encontrar muchas dificultades desde el punto de vista topográfico. Entonces, nos vamos a poner en el peor caso, que es donde la topografía puede variar, y de ahí ya, hecho esto, ya no tendrían problema en la parte de un terreno en zona plana. Ya veo que están empezando a llegar aquí la respuesta, aunque aquí me sale como 3A. Vamos a ver, después lo reviso quién fue, si son ustedes o no. Ya, entonces, eso era lo que tenía que decir respecto a los grupos, y el proyecto lo vamos a hablar más con mayor detalle la próxima semana. Ahora lo que tengo que hacer es pasar lista. Y ahí no sé, el señor Espejo tiene que decir algo. Apaga el micrófono. Ya. Entonces déjeme pasar lista. Es cierto. Entonces, vamos por aquí. Agudo. Aguirre. Presente. No, disculpe, Agudo, es que no lo había entendido bien. Bueno, igual acuérdense que usted es la primera en la lista. Aguirre. Presente. Apolo. Presente. Arce. Presente. Valareso. Presente. Bermeo. Presente, ingeniero.
Bernal, Presente, ingeniero. Bosques, Presente, ingeniero. Carrera, Cartuche, Presente. Cedeño Castillo, Presente, ingeniero. Cedeño Escobar, Presente, ingeniero. Cuchea, Presente. Del Peso, Presente. Delgado, Presente. Díaz Guillén, Presente. Díaz Lor, Echaíz, Presente, ingeniero. Espejo, Presente, ingeniero. Espinosa, Ingeniero. Estrella, Presente. González, Presente. Lavallen, Presente. Lema, Presente, ingeniero. Lozano, Presente, Lozano. Luzardo, Presente. Matamoros, Presente. Nieto, Presente, ingeniero. Nivela, Presente. Pazmiño, Presente, ingeniero. Peñafiel Díaz, Presente, ingeniero. Peñafiel Miranda, Presente, ingeniero. Pincay Burgos, Presente, ingeniero. Pincay Sábala, Presente. Presente. Vivaque, Presente, ingeniero, presente. Imis, Presente. Quinto, Aquí, ingeniero, presente. Ramón, Presente, Ramón. Regalado, Presente, ingeniero. Russo, Presente, ingeniero. Soria, Presente, ingeniero. Soto, Presente, ingeniero. Tenesaca, Presente, ingeniero. Tualongo, Presente. Valencia, Presente, Valencia. Velasco, Presente, ingeniero. Vergara, Presente, ingeniero. Zambrano, Presente, ingeniero. Zapata, Hola. Presente, ingeniero. Zapata. ya. Otra pregunta más, me olvidé a alguien por aquí. Ingeniero, disculpe una pregunta. ¿Sí me escuchó, Bernal? Disculpa. Aquí lo único que me falta, que le puse falta porque no me contestó, fue la señorita Carrera. Los otros... Ella tuvo problemas con el internet, ingeniero, y no se pudo conectar. Ya. Entonces, ya eso sí no podemos hacer nada de eso. Entonces, de ahí lo que le iba a preguntar, ¿nombré a todos o hay algo que está en el conectado que no nombré? Porque eso es lo que está en el SIUG ahora. Ya, parece que están todos. Y ahora, hoy día, todos tienen acceso al Moodle. ¿Alguien todavía hay algunos de ustedes que no puede ingresar al Moodle? Porque ya se viene, como ya les dije, ya se vienen las tareas, los trabajos, entonces es importante que ustedes resuelvan ese problema. Todos tienen acceso a... Todavía tengo ese problema. Ya, ¿usted tiene problema que no lo deja ingresar o le sale que no está matriculada? ¿Qué pasa? No me aparece la materia en el módulo. No le aparece la materia. Ya. Sí. Ajá, no me aparece. Debería comunicarse, creo que también a usted el otro día, la semana pasada le compartí, déjeme ver, le compartí los contactos. Déjame ver, ustedes son el grupo 3B. Lo que envió por Telegram, me parece. Un correo de un... Le envié por Telegram, sí, por ahí le envié a quien tenía que enviarle, por ejemplo, a rgarcia.g.edu.es. Traten de escribir a él, si no de ahí, si no le contestan,
igual darle tiempo para que le conteste, no espere que le conteste al segundo. De ahí, si no, le voy a dar otro nombre. La ingeniera Santibáñez, también ella es el punto de referencia respecto a este problema. Entonces, Quería pasar el contacto o el correo, en caso que lo tenga. déjame encontrarlo. Igual, eso que ya le pasé, pueden escribir. Sí, lo que pasa es que yo le escribí, también tengo ese problema, pero el día jueves y no me respondí, aún no me aparece la materia. Ya, No. le voy entonces a buscar primero el correo y después se lo voy a enviar. Más tarde le envío. Entonces, igual de ahí, yo le voy a avisar cuando suba alguna tarea o algo, le voy a avisar en el grupo de Telegram, así para que queden pendientes y los compañeros que no tienen acceso todavía a lo que es el Moodle, que le pasen los otros compañeros el enunciado de lo que le estoy pidiendo, así que pueda trabajar, porque cuando le envío una tarea, le doy normalmente una semana para hacer. Entonces, no, para que puedan igual seguir avanzando sin que todavía teniendo problemas con el Moodle. Entonces, dicho esto, creo que ya es todo. Ingeniero, la tarea que vaya a mandar, ya sea de investigación, también es para una semana. Sí, o sea, tareas que le voy a enviar es por una semana. Si de ahí son talleres que hacemos en clase, ahí sí, el mismo día. En sí sería a la misma hora que cierran la clase, las dos, pero eso no, todavía no le voy a enviar taller porque no tenemos nada sobre la cual hacer ejercicio. Ingeniero, entonces, si no me aparece en el módulo su materia aún, el deber sería enviado a su correo. O sea, yo sí, de ahí me lo van a enviar a mi correo, pero desde cuando yo le subo la tarea, que puede ser que no es hoy día, y hasta cuando le tiene que entregar pasa una semana. Yo espero que en una semana más ya tenga acceso al Moodle. De ahí, si sigue ese problema, simplemente me comunica y vamos a ver cómo me entrega. Igual no es que, pues si hay ese problema, ya igual yo puedo verificar quién está matriculado, quién no está matriculado realmente. Si usted me dice, no estoy, voy a verificar la lista, en vez si está, ahí es otra cuestión. Pero si yo ahí voy y reviso y la compañera no está, es porque no la han matriculado todavía y yo no puedo matricular porque lo hacen directamente desde la facultad. Entonces, otras dudas, otras preguntas. No. Bueno, entonces lo voy a dejar ir a almorzar, si ya no lo hicieron. Y de ahí nos vemos la próxima semana, el día lunes. Cualquier duda, escriban en el grupo de Telegram y traten de ya tener listos esos grupos para la próxima semana, porque desde la próxima semana a trabajar sobre el proyecto. Entonces, que tengan una buena semana y nos vemos el día lunes. Listo, ingeniero, pásame. Listo, ingeniero, gracias.